Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Desde que tengo memoria, he vivido encima del taller de un relojero. No era una relojería, aunque mi padre a veces hacía entregas para ellos como una especie de trabajo secundario. Pero hemos alquilado el espacio de arriba por al menos una década. Aunque mis padres no pueden decirme exactamente cuándo se mudaron. Todos los días, cuando volvía a casa de la escuela, el dueño del taller, cuyo nombre se ha perdido en las brumas de mi juventud, estaba abajo trasteando con una compleja red de engranajes y ruedas dentadas. No lo llamaba por su nombre real, para mí, era simplemente el relojero, por razones que seguro puedes deducir. A veces, antes de subir, me sentaba con él un rato, viéndolo demostrar una precisión casi inhumana con nada más que un conjunto de pequeños instrumentos de metal. Su trabajo estaba acompañado de un tic-tac constante. Sus creaciones pasadas colgaban con orgullo en las paredes, como un padre colgaría fotos de sus hijos. El relojero no tenía esposa ni hijos a pesar de su edad avanzada, aunque yo siempre lo vi como una figura de abuelo mientras crecía. Y sus ojos cálidos me daban la impresión de que él me veía de la misma manera, como un miembro de una familia a la que, simplemente, no estaba destinado a pertenecer. Una vez, después de un día particularmente duro en la escuela, volví a casa y lo encontré en la oficina trasera estudiando un gran reloj de pie que parecía sobresalir en el acogedor espacio de trabajo. Parecía casi fascinado, con una ligera sonrisa en sus rasgos curtidos. Estaba tan absorto que ni siquiera pareció notarme entrar, un ligero rastro de confusión lo invadió cuando me sonrió. Me contó una historia ese día mientras dibujaba planos para su próximo artilugio, una mezcla de redes de bronce entrelazadas. Era una historia larga y, sinceramente, no recuerdo la mayoría de los detalles, pero era sobre una joven que conoció en su juventud. La impresión que dio mientras recitaba la historia fue la de una historia de amor, pero sus ojos se arrugaban hacia abajo mientras contaba un cuento de su larga vida. La había conocido en una estación de tren después de que una ráfaga de viento casi se llevara su sombrero a una tierra lejana y desconocida. Él logró atraparlo y, después de una breve conversación, abordaron el tren y viajaron juntos durante 5 horas. Ella era profesora universitaria y viajaba para dar una conferencia en una institución particularmente reconocida, aunque el relojero no podía recordar exactamente cuál era su especialidad. Hablaron durante todo el viaje, con partidas de ajedrez y de 3 en raya, asegurando que el aburrimiento se mantuviera a raya. Al llegar a la estación, ambos se marcharon y el relojero se ofreció a acompañar a la mujer a su conferencia. Ella aceptó con la condición de que él se quedara a escucharla. Lamentablemente, un terrible accidente le ocurrió a la mujer, uno que la dejaría terriblemente herida, tal vez fatalmente. Aparentemente, el relojero nunca supo de su destino, ya que la llevaron a un hospital para que recibiera el mejor tratamiento. Sus ojos parecieron humedecerse. El inevitable torrente solo fue detenido cuando agarré su mano con firmeza. Está bien, dije. Fue hace mucho tiempo. Solo, recuerda valorar a quienes aman. Nuestro tiempo en este mundo no es infinito. Su voz era ronca, llena de la sabiduría que un viejo roble expresaría si pudiera hablar. Asentí, el tic-tac del majestuoso reloj de pie de madera acompasaba los latidos de nuestros corazones. Tengo recuerdos felices del relojero y su taller durante los primeros años de mi juventud. Pero la magia y la protección de la infancia, que me permitían encontrar placer en cada hora despierto, no podían durar para siempre. Aunque no me importaba el tic-tac de los relojes durante el día, siempre me sentía incómodo estando cerca de ellos por la noche, especialmente cuando estaba solo. Aunque nuestro espacio de arriba no era estrecho, simplemente no era lo suficientemente grande para un baño adecuado, así que el único baño que teníamos estaba abajo, pasando el taller. Siempre temía tener que ir al baño durante la noche. Esos engranajes incesantes perforando la oscuridad con perfecta regularidad, recordándote que la marcha del tiempo es insuperable, sin importar cuán viejo o joven, pobre o rico seas.
No era la oscuridad ni la atmósfera inquietante del taller durante las horas de la luna, ni siquiera la sinfonía de orden artificial y atemporalidad que cubría el edificio en un estado antinatural de movimiento pero quietud. Era la cosa que lo acompañaba. Quizás cosa no sea el término correcto, incluso ahora, con una mente clara y madura. Comprenderlo por completo es una tarea demasiado grande para mí. Lo que vi, lo que no pude comprender ni empezar a entender, convirtió el taller de un lugar feliz, generalmente un carnaval de unidad y cohesión vibrante, en un infierno de pavor oscuro que parecía filtrarse desde cada rincón. Todo esto sucedió cuando tenía alrededor de 9 años. Era tarde, aproximadamente la 1 de la mañana, y tenía ganas de ir al baño. Para dar contexto, la parte de arriba de este edificio está dividida en dos. Las escaleras conducen a un pequeño rellano con una sola puerta. Esa puerta conduce a un pasillo conectado a 3 habitaciones, todas en el lado derecho. La primera habitación era la mía, la segunda la de mis padres y la última habitación era una combinación de cocina, comedor y sala de estar. La puerta que separaba el pasillo del rellano era lo suficientemente gruesa como para proteger nuestros oídos del tic-tac constante de abajo. Una bendición, considerando todo. De todos modos, era bastante fácil salir de mi habitación y abrir la puerta del pasillo sin despertar a mis padres. Abrir la puerta al pasillo y las escaleras más allá daba paso al tic-tac y al movimiento constantes del taller de abajo. No era la primera vez que bajaba en la oscuridad, y no era una ocurrencia inusual. Sin embargo, mientras bajaba por esas escaleras de madera destartaladas, algo se sentía mal, lo que me hizo detenerme a 3 pasos del fondo. Recorrí el taller con la mirada, el contorno vago de varios relojes y piezas de tiempo cantando sus canciones a la débil luz de la luna mientras una lluvia moderada golpeaba la puerta y las ventanas. Nada parecía fuera de lugar. Nada inusual podía percibirse de la luz que se reflejaba en mis jóvenes ojos. Sin embargo, el pensamiento persistía en mi cabeza. Un pensamiento de inquietud. «Hola», mi voz era casi silenciosa, más un susurro que una declaración de confianza. Por supuesto, no hubo respuesta. A decir verdad, no estoy seguro de lo que esperaba cuando lancé el saludo a la oscuridad. Pero aún así, en ese momento, el impulso me invadió. La única respuesta fue el ritmo rítmico de los dispositivos de cronometraje a mi alrededor, un sonido familiar que nunca antes me había causado incomodidad. De hecho, era bastante tranquilizador. Continué bajando las escaleras, llegando al fondo y una vez más examinando el vasto espacio. Nada inusual llegó a mis oídos ni a mis ojos, y consideré que mi momento de pánico leve era simplemente el resultado de una imaginación demasiado activa. Sin embargo, la sensación permaneció, como un picor en la nuca. Tic-toc, tic-toc. Me moví hacia la puerta opuesta a la principal que conducía a la oficina trasera. Olvidé mencionar que el relojero no vive en el mismo edificio que nosotros, sino que reside en una pequeña cabaña ubicada en la parte trasera del jardín de la propiedad. El baño estaba junto a la oficina y fue instalado algún tiempo antes de que nos mudáramos. Abrí la puerta con más cuidado de lo habitual, habiéndome puesto un poco nervioso. Pero ahora, con las rodillas temblando, sentí que mi propia mente se imaginaba monstruos al acecho en las sombras o tal vez una araña de gran tamaño que me devoraría por completo. La pequeña lámpara que colgaba afuera sobre la puerta trasera daba suficiente iluminación para permitirme maniobrar por la oficina y hacia la puerta del baño, evitando por poco un desagradable accidente con un estante para zapatos al hacerlo. Abrí la puerta con cuidado, encendí la luz y procedí con mi plan. Cuando abrí la puerta para salir del baño, una corriente de aire frío me invadió. La habitación ya no estaba iluminada y una quietud peculiar parecía flotar en el aire. Me tomó un momento de pensamiento concentrado para notar el silencio. Silencio completo. Sin tic-tac, sin marcha del tiempo, ni siquiera el repiqueteo de la lluvia en las ventanas. Puro, completo, envolvente silencio. El tsunami interminable de pavor que se estrelló contra mi pequeña mente no puede describirse con meras palabras. Un mercado bullicioso lleno de vendedores enérgicos y compradores curiosos un minuto, completamente en silencio al siguiente. Antinatural, inimaginable,
lo que implica que ha ocurrido un evento tan grande que un epicentro de emoción, actividad y atmósfera ha sido abrumado y reemplazado por una cáscara de lo que fue. La oficina permaneció igual, al menos por lo que pude ver en la oscuridad recién entintada que me rodeaba. Una pila de papeles, planos y esquemas se mantenía en su lugar, esperando una mayor refinación y análisis. El estante de zapatos estudiado con entusiasmo, esperando el momento de la aventura improvisada, cuando sus dueños se los pondrían en una ráfaga de emoción para experimentar algo nuevo y maravilloso. El viejo y paternal reloj de pie vigilando, como un padre. No, eso no estaba bien. Mis ojos permanecieron fijos en la grandeza inminente que había vigilado la estrecha oficina desde el principio de los tiempos. Parecía observarme también, pero no con el mismo pavor que se arrastró por todo mi ser. Observaba con indiferencia, como si yo fuera otra pila de papel o un zapato tirado indefenso en el suelo. Pero estaba en silencio. Todo estaba en silencio. ¿Por qué todo estaba en silencio? Había docenas de relojes. ¿Cómo se detuvo la lluvia? ¿Quién? Tomé una respiración profunda. El shock se había disipado ligeramente. Tal vez el relojero entró mientras yo estaba en el baño para apagarlos. O tal vez... Mi joven mente no podía encontrar ninguna solución que considerara razonable o lógica. Pero una cosa era segura, no quería estar allí ni un momento más. Con zancadas largas, caminé con determinación hacia la puerta que conducía al taller, agarrando el pomo de la puerta mientras daba mi último paso. La abrí, sin pensarlo realmente, entré en el taller. Solo que no era el taller. Era la oficina de nuevo. Miré detrás de mí para encontrar la puerta del baño cerrada detrás de mí. Me froté los ojos. ¿Era un sueño? Tal vez estaba sonámbulo o todavía medio dormido. Sin detenerme a estudiar mi entorno más allá de mi primera impresión, esa impresión de que todavía estaba en la oficina, repetí mi acción anterior y traté de salir de la oficina para entrar al taller. Al abrir la puerta, miré con más cuidado, encontrando que la habitación más allá era el taller, exactamente como lo había esperado. Entré, el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí fue la única interrupción a mi respiración pesada. Parpadeé, una vez más, estaba en la oficina. Lágrimas de angustia se formaron en mi cara, la confusión sacudió mi pequeño cerebro mientras comenzaba a entrar en verdadero pánico. Me lancé hacia la puerta una vez más, abriéndola con la desesperación que viene de ser perseguido y me lancé a través de la puerta, chocando con la mesa de la oficina mientras corría. Por un tiempo, simplemente me senté, con lágrimas corriendo por mi cara mientras una cacofonía de nada torturaba mi alma. Me senté derrotado ante el imponente espacio de tiempo que se alzaba sobre todo lo demás, tan indiferente a mi sufrimiento como lo fue cuando salí del baño por primera vez. Me encogí en una pequeña bola, apoyándome contra el reloj para tener apoyo en la espalda, cuando lo escuché. Tic, toc, tic, toc. Era tan débil como un susurro, sin embargo, la falta de cualquier otro sonido lo hacía claro como el día. Me giré, mirando hacia arriba y hacia la cara del reloj mientras me miraba fijamente, sus manecillas marcaban la 1:24. El tic-tac había emanado de lo más profundo de la estructura del reloj, más profundo de lo que debería haber sido posible. A diferencia de la mayoría de los relojes de pie, el péndulo no era visible desde el exterior. En lugar de tener un panel de vidrio para verlo, había una pieza de madera decorada con extraños rostros. Rostros retorcidos que me miraban de vuelta. Algunos tenían rasgos faciales, otros no. Algunos incluso llevaban objetos grandes en la espalda, rectangulares y de color negro carbón. Algo me estaba empujando hacia el reloj. Algo antinatural. Era casi hipnótico. La vasta red de engranajes en su interior trabajaba en conjunto perfectamente para formar un tándem repetitivo de tic-tac y movimiento que coincidía con el flujo interminable del mundo que me rodeaba. Lentamente, deshice el pequeño cerrojo que protegía las entrañas del reloj del mundo exterior y abrí la puerta de madera como un cirujano que prepara a un paciente para la cirugía. Mirando dentro de ese reloj, vi innumerables contradicciones. Estaba vivo, pero no podía estarlo. Un horrible híbrido de tiempo, vida, muerte y emociones mecánicas perfeccionadas se presentó ante mí.
La masa oscura y pulsante de carne y bronce parecía moverse y contraerse a intervalos perfectamente cronometrados. A medida que pulsaba, los engranajes a su alrededor giraban, culminando en un tic, seguido de un toc. Tic, toc, tic, toc. Aunque mi mente era joven y estaba siendo destrozada por un horror desconocido que enviaría incluso a las personas más estables a un profundo abismo de locura y depresión, lo entendí, el reloj estaba vivo. Era un reloj completamente funcional, su cronometraje era exacto y su tiempo perfecto, pero de alguna manera, aún así, estaba vivo. Me quedé mirando por un momento antes de darme cuenta del peligro potencial en el que estaba, lo que me hizo empezar a deslizarme hacia atrás, aún en el suelo, hasta que golpeé la mesa detrás de mí. Ahora podía verlo todo, más que solo un corazón mecánico. Otros trozos de carne negra sobresalían de los engranajes. Algunos de ellos convulsionaban, otros simplemente se quedaban quietos. Miré hacia la cara del reloj y, de alguna manera, pareció sonreírme. No una sonrisa benevolente como la del relojero, sino una casi insidiosa, combinando placer y malicia en una mezcla de maldad repugnante. Sin pensar, cerré de golpe la puerta del reloj, cerrando el cerrojo mientras sentía una mirada posesiva fijada en mi nuca. Me levanté, sin atreverme a mirar hacia atrás, a cualquier fuerza malévola que hubiera decidido dejar caer su venganza sobre mí. Casi me caí sobre la mesa mientras corría hacia la puerta del taller, la abrí de golpe y me arrojé dentro. Con gran alivio, realmente me encontré dentro del taller. Su familiaridad y relativa normalidad me dieron un breve respiro de tranquilizadora seguridad. Sin embargo, cualquier sensación de alivio fue de corta duración. Los relojes estaban marcando de nuevo, más fuerte, más voraz, y lo más escalofriante de todo, completamente desincronizados entre sí. Todo comenzó a deformarse mientras nuevas lágrimas llenaban mis ojos. Nada tenía sentido, ya que mis oídos eran bombardeados con un incesante tic-tac, movimiento y el sonido de la lluvia fuerte en las ventanas. Sin esperar un momento, me levanté y comencé a correr hacia las escaleras, llorando y gritando con la última energía de un lobo herido. Subí lo que parecieron horas. Subí, mi sentido del tiempo y el espacio se deformaban con mi visión a medida que lentamente comenzaba a perder el conocimiento. Me desperté al día siguiente, bien arropado en mi cama. El sonido de los relojes finalmente me trajo a mi plena alerta. Era pasado el mediodía, lo que significaba que me había perdido la escuela. Grité a mis padres y, para mi gran alivio, mi padre respondió a mi llamada. Me explicó que me había encontrado desplomado en la parte superior de las escaleras, justo fuera de la puerta que conducía a nuestro pasillo. Mis padres, asumiendo que estaba enfermo o que había pasado toda la noche despierto, me llevaron a la cama y decidieron que me quedara en casa sin ir a la escuela. Mientras hablaba, simplemente asentí. ¿Fue un sueño que tuve mientras era sonámbulo? Todo parecía tan real, pero tal vez por el bien de mi cordura, me convencí de que nada de eso realmente sucedió. Después de todo, un reloj viviente, incluso de niño sabía que los relojes no podían estar vivos. Después de eso, mi vida continuó casi con normalidad. Evité aventurarme abajo durante la noche a toda costa, aunque las pocas veces que no tuve otra opción fueron notablemente tranquilas. Desarrollé un ligero miedo a los relojes y me sentía muy incómodo si el tic-tac de un reloj se volvía demasiado fuerte. Pero más allá de eso, simplemente coloqué el evento en los confines más lejanos de mi mente. Ahora tengo 16 años, casi un adulto y pasando por una fase un tanto rebelde. Honestamente, hasta ayer, el dramático sueño que tuve de niño había sido olvidado y casi había superado mi miedo inusual a los relojes y a los cronómetros. Sin embargo, lo que vi ayer desenterró esos recuerdos, causando un pavor recién descubierto que solo había experimentado en esa noche en particular. Volví a casa temprano de la escuela ayer y, con la esperanza de evitar a mi padre, de quien sabía que estaría en el taller delantero preparándose para su próxima entrega, decidí intentar colarme por la parte de atrás para recoger algo de dinero y almorzar. Afortunadamente, el follaje alrededor del edificio proporcionó una amplia cobertura, lo que me permitió entrar en el jardín trasero sin que nadie lo supiera. Mientras me acercaba a la puerta trasera,
Noté una figura a través de la ventana sentada en la oficina con la espalda contra la mesa. Solo me tomó un momento darme cuenta de que era el relojero. Estaba recostado, mirando al reloj de pie inmortal que casi había borrado de mis recuerdos. El relojero no se metía en mi vida, así que probablemente no se daría cuenta si simplemente entraba y salía para agarrar lo que necesitaba mientras evitaba a mi padre. Sin embargo, antes de abrir la puerta, escuché su voz filtrarse por la ventana medio abierta. Tendré que reemplazarlo pronto. Se está volviendo viejo, podrido, diría yo. Pero no te preocupes, querida. La gente de arriba tiene un joven sano, amable y dulce como un botón de oro, diría yo. Una lástima, de verdad. Una lástima. Su voz tenía una inusual juventud, pero iba acompañada de un elemento de malicia que parecía fuera de lugar para un hombre de su carácter. Esto por sí solo fue sorprendente, pero para mi asombro, la voz de ella respondió, llevando los eventos de hace 7 años a la vanguardia de mi mente. No era una voz humana, ni una voz en absoluto, en realidad. Era una serie de tics y tocs que de alguna manera tenían un significado real. El tono de cada campanada cambiaba tan ligeramente que de alguna manera formaba palabras en mi mente sin que un solo músculo de mi voluntad interviniera. El relojero de repente pareció alerta, girando la cabeza para mirarme, de pie fuera de la ventana. Sus ojos ya no eran los del relojero que conocía. La calidez se había desvanecido, reemplazada por la frialdad y suavidad del bronce bien pulido. No parecía ni enojado ni sorprendido, aunque pude sentir fácilmente su intención con una simple mirada. Corrí. Corrí como lo hice hace 7 años, lleno de un pavor interminable y desesperanza. Corrí sabiendo que cualquier distancia sería trascendida a un nivel que no podía comprender. Corrí. Considero que este es mi último testamento. Tal vez, sé que no importa a dónde vaya, estoy condenado. Nadie puede ayudarme, no puedo ayudarme a mí mismo. No fue un sueño. Fue un momento en el que mi destino quedó sellado. Tic, toc, tic, toc. El tiempo que tengo pronto dejará de ser mío. Con perfecta precisión, se le dará a otro, un ser más grande, pero menor que el alma humana. El tiempo es insuperable, y está marchando, directo hacia mí.